Les decía que los componentes de los sistemas de información son 5: dispositivos de entrada, unidad de procesamiento, dispositivos de salida, memoria principal y el almacenamiento o dispositivos de almacenamiento secundario. Dispositivos de entrada son todos aquellos elementos que nos permiten introducir datos al equipo computador, ¿no? La unidad central de procesamiento es aquella en la cual se va a procesar la información, se va a realizar todos los cálculos de aritmética, lógica, etcétera, ¿no es cierto?, con el fin de que se procese la información. Una vez que se encuentre procesada la información, este se apoya en lo que viene a ser la memoria principal. La memoria principal es aquellos elementos que están compuestos por la memoria RAM y la memoria ROM. Entonces, la memoria RAM es aquella en la cual se almacena temporalmente la información. Todo lo que se está procesando, y el sistema se apoya en los dispositivos de salida para poder mostrarte esa información. En este caso, unos dispositivos de salida puede ser un monitor, ¿no es cierto?, retroproyectora, impresora, parlantes, etc., por donde sale la información procesada por el equipo computador. Aquí podemos ver que se está apoyando en este dispositivo de salida, que es el monitor, en la cual nos está mostrando la información que se ha procesado. Ahora, si el usuario quiere guardar la información de forma definitiva, pues se apoya en el almacenamiento secundario o dispositivos de almacenamiento, en el cual tenemos instalado generalmente un disco duro. En el equipo computador tenemos CDs, DVDs, Blu-ray, flash memories, pendrive, etc., ¿no? Entonces es importante recalcar que desde que se ha creado el equipo computador, ¿no es cierto?, la estructura básica es la misma, no ha cambiado, son los 5 elementos. Lo único que ha ido cambiando con el tiempo es que han ido evolucionando los diferentes dispositivos del equipo computador. Antes solamente conocíamos teclado, ¿no es cierto?, y mouse. Hoy por hoy podemos utilizar un micrófono, una videocámara, un escáner, un lector de códigos de barras, lectores magnéticos, etc., ¿no es cierto? Antes la unidad de central de procesamiento tenía solamente un procesador pequeño que procesaba la información en kbytes. Hoy por hoy tenemos, ¿no es cierto?, tecnologías importantes como puede ser la dual core, el quad core, tecnología i3, i5, i7, i9, etc. Son procesadores en la cual se procesa la información, ¿no es cierto?, han evolucionado. Lo mismo los dispositivos de salida. Antes solamente conocíamos el monitor monocromáticos, hoy tenemos monitores LCDs, ¿no es cierto?, monitores táctiles, tenemos también diferentes tipos de impresoras a chorro, a punto, láser, etcétera, ¿no? Entonces han ido evolucionando los diferentes dispositivos y los componentes del equipo computador. Entonces, esta estructura básica se ha propuesto inicialmente en 1937 por el arquitecto matemático John von Neumann. Entonces, él es el que ha propuesto esta arquitectura y hasta nuestros tiempos se sigue manejando la misma. Los componentes internos y externos, esto es visto de otra forma el equipo computador. Todo lo que está interno es dentro del CPU, dentro del case del equipo, ¿no es cierto? Y los externos son los que se relacionan con el manejo. ¿Qué unidades de almacenamiento, qué unidades de medida conocemos? Las unidades de medida en el equipo computador se dividen de dos formas. La primera, la que mide el almacenamiento, y la segunda, la que mide la velocidad de procesamiento de datos. Cuando hablamos de almacenamiento, todo lo que acaba en bytes es almacenamiento, ¿no es cierto? Conocemos hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, los kilobytes, luego los megabytes, luego los gigabytes. Ahora está de moda los terabytes. No es que está de moda, sino que está apareciendo en el mercado. Terabytes, podemos ver discos duros de 2, 4, 8, 16, 32 terabytes, ¿no es cierto? Posteriormente vienen los petabytes, exaz y los yottabytes. Son cantidades de almacenamiento que puede tener un dispositivo. Lo que es la velocidad de procesamiento de datos se mide en hercio, ¿ya? Hoy por hoy solamente conocemos hasta lo que son los gigahertz. Seguramente ya van a aparecer los terahertz, que son velocidad de procesamiento de datos. La ventaja entre uno y el otro, ¿no es cierto?, es que la unidad de procesamiento de datos
no ha evolucionado tanto como lo que es el almacenamiento, porque hoy por hoy existen procesadores, microprocesadores que tienen 2, 4, 6 y más núcleos de procesamiento de información, ¿no? Volviendo un poquito con lo que es los componentes, entonces acá el procesador, que es la velocidad de procesamiento de datos, donde se procesan los datos, se mide en Hertz, ¿no es cierto? Y tanto la memoria RAM como los dispositivos de almacenamiento son almacenamiento definitivo y almacenamiento temporal. Estos se miden en bytes, ¿no es cierto? Entonces podemos ver memorias RAM de 2, 4, 8, 16 gigabytes y almacenamientos, podemos ver lo mismo, ¿no? Discos duros hasta de 1, 2, 4, 6, 16, 32 terabytes. Cuando hablamos de los cuidados del hardware, decimos que necesariamente estos, como son componentes físicos, se tienen que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Verificar si existe regulador de energía, mantener alejados los alimentos, porque pueden dañar, como son circuitos o integrados, pueden dañar algunos conectores, ¿no es cierto? Manejar con cuidado los diferentes dispositivos de estos, no cambiar el sistema operativo. Es importante acá recalcar que el sistema operativo es el software madre del equipo computador, ¿no? En todo caso, si tú cambias el software madre, cambias el dispositivo, en este caso el software madre, que es el sistema operativo, nos puedes dañar inclusive algunos componentes físicos, ¿no? Apagar y encender correctamente, porque no te olvides que todo es un proceso, el apagado y también el prendido del equipo computador, entonces pueden dañarse algunos de los dispositivos. Ahora, todo lo que hemos hablado de los componentes físicos vamos a relacionar con lo que viene a ser la auditoría de sistemas, con enfoque a lo que viene a ser el componente físico, el componente de hardware. Es decir, cualquier proceso de auditoría, ¿no es cierto?, sigue un procedimiento. Este procedimiento va desde lo que es la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Entonces, todo es un proceso para realizar el trabajo de auditoría. Entonces, ¿qué se hace en la fase de planificación? En la fase de planificación, como se planean las actividades de la auditoría. Entonces, aquí se elabora lo que viene a ser el famoso memorándum de planificación de auditoría y los programas de trabajo. Cuando hablamos de la fase de ejecución, en aquí, ¿qué se hace? Se ejecuta, se realiza la prueba de campo, es decir, se aplican, ¿no es cierto?, diferentes tipos de pruebas, como son las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están orientadas a evaluar el sistema de control interno y las pruebas sustantivas, generalmente en auditoría de sistemas, están compuestas por informes periciales, informes de peritos, quienes evalúan los sistemas informáticos, dependiendo de lo que se está queriendo evaluar. Y la fase de comunicación de resultados es aquella en la cual se generan los diferentes informes de lo que es la auditoría. Ahora, ¿qué objetivos se persigue dentro de la auditoría con un enfoque a los componentes físicos? ¿No es cierto? Uno de los objetivos es determinar si el hardware se utiliza eficientemente. Muchas veces los componentes de un sistema de información no son accesibles, no son baratos. Entonces, adquirir tecnología es una inversión. Entonces, por tanto, se debe determinar si todos los componentes físicos se manejan de forma eficiente. Se debe de revisar diferentes tipos de informes sobre el uso de los componentes físicos. También se debe revisar si el equipo computador está siendo utilizado por el personal autorizado, adecuado, capacitado. Muchas veces no tenemos personal necesario o capacitado para manejar los equipos computadores. Se debe de evaluar todo el proceso de compra, de adquisición, selección de los equipos computadores. Se debe evaluar también las condiciones ambientales sobre las cuales se manejan los sistemas informáticos. Muchos de los equipos necesitan características especiales, ¿no es cierto?, para poder manejarlos. Ambientes con ventilación, con sistemas de calor, de humo, etcétera, dependiendo de las características. Otro objetivo es revisar constantemente el inventario de hardware, al igual que los componentes lógicos, ¿no? Entonces se debe revisar qué tipos de componentes tiene instalado el equipo computador. Verificar los procedimientos de seguridad física, importante.
Existen equipos que tienen información muy sensible, por lo tanto deben tener sistemas de seguridad físicas que aseguren, ¿no es cierto?, que el equipo que almacena información o que tiene diferentes tipos de elementos se manejen en un ambiente seguro, cerrado, ¿no es cierto?, con los diferentes procedimientos de control físicos, sistemas de acceso, faciales, retinales, dactilares, etc. Examinar los controles físicos. Comprobar los procedimientos de prevención, detección y corrección ante cualquier tipo de desastre. Tiene que haber un plan de contingencias para poder nosotros evaluar a qué tipos de riesgos están expuestos los sistemas informáticos y por ende medir las contingencias que se tiene, ¿no es cierto?, a la hora de que sucedan ciertos riesgos. Es decir, si se quema el equipo, ¿qué tengo que hacer? Reponer el equipo. Si quema el disco duro, ¿qué tengo que hacer? Reponer el disco duro, ¿no es cierto?, restaurar información, etc. Cuando hablamos de seguridad física, es la protección, ¿no es cierto?, de los componentes físicos. Y cuando hablamos de seguridad lógica, es de los sistemas lógicos, en este caso del software. Entonces, todos estos son importantes a la hora de evaluar los sistemas de información.